Senador Maldonado, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Losada. Buenos días. Presidente, señorías, la moción que se presenta se refiere en concreto a dos países, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, pero se podría extender a la mayoría de los países del continente africano. Señorías, me van a permitir que antes de explicar nuestra posición ante esta moción fruto del consenso, unas referencias que creo que les harán ver la magnitud del problema. La República del Congo es el país más pobre del mundo y, curiosamente, es el país más rico del mundo en recursos naturales. Existen más de 250 etnias y, curiosamente, ocupa un lugar entre los 10 primeros países en número de católicos, 31 millones de personas católicas. Cuestión esta última, no menos significativa, donde es precisa una educación sanitaria intensa, sin condicionamientos religiosos, para utilizar todos los medios precisos para una de sus grandes pandemias, mejor dicho, epidemias, la del SIDA, que asola este país. En este país se producen, señorías, constantemente violaciones de mujeres. Se estima por Naciones Unidas 1.152 violaciones de mujeres diarias. Es un país saqueado durante siglos. Fue el país que saquearon a esclavos. Después se pasó al marfil, al caucho, a los diamantes, al uranio que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora la casiterita y el famoso coltán. Por cierto, es una república que no es exportadora del coltán, porque es ilegalmente robada por Uganda y por Ruanda, que son los que exportan al mundo el coltán. Países, además, estos últimos, que son bendecidos por los organismos internacionales porque crecen y generan economía y, curiosamente, es a costa de saquear la República Democrática del Congo. Materiales, como decían los anteriores senadores, como el coltán, que son fundamentales para la poderosa industria de la telefonía y del armamento, porque son básicos para los misiles teledirigidos. Empresas que potencian y permiten la explotación de niños, el genocidio, que explotan minas ilegales. Señorías, empresas de nuestro mundo desarrollado. Y ahora, además, se suman países, estructuras estatales, pues son las que neocolonizan y explotan con las mismas armas que en décadas anteriores las ingentes materias primas y no se produce ni una distribución de esa riqueza entre los habitantes, ni ninguna infraestructura, únicamente las infraestructuras que valen para sacar los minerales, las materias primas del país. Empresas y gobiernos que solo actúan no cuando hay problemas de tipo médico o para paliar el hambre o cuestiones humanitarias, como hemos visto hace unos meses con Francia. Actúan para proteger la capacidad de las empresas para poder sacar y seguir extrayendo materiales. Por cierto, avances religiosos fundamentalistas apoyados por países con los que mantenemos nosotros, España, relaciones comerciales y acuerdos, como los Emiratos Árabes. Como ven, señorías, una auténtica farsa internacional. Lo hemos visto hace escasamente un mes en la República Centroafricana, un nuevo golpe de Estado y pillaje en Bangui. Y voy a citar las palabras de un español que ustedes conocen perfectamente, que es el hermano de un compañero de escaño de su grupo parlamentario, el obispo Aguirre, que reflejaba con precisión la raíz del problema. Y le voy a citar textualmente lo que decía el obispo Aguirre: rebeldes que van muy bien armados y vestidos. Hay importantes países detrás de ellos. Y citaba
ricos países islámicos del Golfo. Señorías, usando una terminología médica hipocrática, ¿qué ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué se lo atribuimos? Pues a explotar sin límites los recursos desde décadas y por la codicia de los países desarrollados. Y fíjense, en la República Centroafricana el 13,5% tiene SIDA, la esperanza de vida en 43 años, la tuberculosis se ha duplicado en los últimos 10 años, la malaria hace estragos y únicamente la sanidad se mantiene porque hay 1.400 cooperantes de Médicos Sin Fronteras. Y mientras se obtienen diamantes, esos diamantes de sangre, el oro y el uranio, y se esclaviza a niños en condiciones infrahumanas. Señorías, nos queda lejos, pero más de 5 millones de muertes. Es lo que se llama la Guerra Mundial Africana. Pero fíjense ustedes, no son muertes de ejércitos, son muertes de 20 unidades paramilitares que están defendiendo intereses de las multinacionales, de los miles de millones de dólares que se mueven anualmente en estos dos países. Por eso, mi grupo cree que se debe pasar de la retórica a la acción. Por eso, estando con la filosofía de la moción y haciendo un esfuerzo para llegar a un consenso, deseo precisar ciertas cuestiones. ¿Por qué no pone el Gobierno en marcha otro plan África 2013-2017 como el que existió en los últimos años, en el que se colocaba a la República del Congo como acción focalizada? ¿Por qué no mantenemos, como existía, un convenio bilateral con esta República? ¿Qué ha pasado en estos últimos 15 meses en los que hemos cortado y recortado hasta dejar en menos del 70% la cooperación y el desarrollo en África? ¿Por qué hemos, en la primera moción presentada por el Partido Popular, olvidar y dejar sin poner como valor de España, que ha estado en Kivu, que ha estado en Katanga, en Goma, en los proyectos sanitarios, llevando con ACNUR una verdadera marca de España de solidaridad y de desarrollo? Nos hubiese gustado que se concretase en esta moción seguir impulsando una resolución de obligado cumplimiento para los gobiernos, la 1325 sobre mujeres y paz, para poner en valor el papel de las mujeres. Es más, creemos que debía haber un avance más en la responsabilidad corporativa e insistir en la decisión Task Force contra la explotación ilegal de los recursos naturales, porque no solo queremos que se actúe con responsabilidad, como dice the Council of the European Union, que se lo pide a los Estados miembros, sino que se cartografíen las minas ilegales con el fin de crear centros de negocios seguros y seguir impulsando la lucha para rehabilitar, prevenir y reintegrar a esos niños soldados. Pero miren, señorías, se necesita liderazgo, línea diplomática decidida y un proyecto de Estado de cooperación y desarrollo que, por desgracia, y siento decirlo en esta Cámara, lo hemos olvidado en estos 15 meses. Necesitamos decisiones claras y contundentes contra el blanqueo de dinero, el blanqueo de capitales de los dirigentes de estas naciones y la transparencia financiera de la legislación de los Estados miembros, como obliga el European Union Council. Estamos de acuerdo en poner en la moción que hay que llevar a cabo los principios de Naciones Unidas de responsabilidad y proteger y las orientaciones que tiene el informe Ruggie. Pero, señorías, es importante un liderazgo en Europa y en el mundo de España, y liderazgo se necesita presupuesto, porque cuando se deja de invertir y cooperación y desarrollo es inversión, se pierde el liderazgo y debemos propiciarlo. Y procesos democráticos como vacuna contra el asentamiento de radicales islamistas que, utilizando el miedo y la desesperación como abono, provocan la inestabilidad y un magnífico caldo de cultivo para depredar estos recursos. Es lo que necesita África
y por eso creemos y creíamos que nuestra propuesta mejoraba la moción presentada por el Partido Popular. Pero en aras al acuerdo aceptamos esta moción y la aceptamos por consenso porque creemos que hay que sensibilizar. Y termino, presidente, admitiendo que es una realidad el paso atrás dado por nuestro país en 15 meses en materia de cooperación y ayuda al desarrollo en general y en especial en la zona de África. Bienvenida este cambio de opinión del grupo mayoritario de la Cámara presentando esta moción. Por eso, precisa concreción, porque no vale decir una cosa y hacer otra, como hemos hecho con la caída y el recorte de los recursos presupuestarios. Por eso, nos gustaría que el plan director tuviese una partida presupuestaria. Termino, presidente. Señorías, frente a retórica y compromisos vagos, objetivos claros y mecanismos de evaluación, y hacerlo en íntima coordinación con el sector de la cooperación, con los informes de Naciones Unidas, con los informes del Parlamento Europeo y con nuestras propias PNLs y mociones aprobadas tanto en el Congreso como en la Cámara, y para estar orgullosos de lo que España ha hecho de la marca Cooperación y Desarrollo, que lo ha hecho mucho y bien. Sabemos que es una moción de mínimos, una moción de consenso, por eso la apoyamos, para coger impulso y para salvar a África, esa desconocida y sobre todo olvidada. Muchas gracias, señorías.